Buenas tardes, mi nombre es Mateo Hernández y esta es la evidencia de aprendizaje de la unidad 3. Para iniciar, recapitularemos lo aprendido. El neoliberalismo es una política económica que limita el papel del Estado en el gasto social, en educación, vivienda, seguridad y atención médica. El Estado deja de administrar empresas que antes estaban bajo su control y abre las puertas a la inversión y productos extranjeros. Entre algunas consecuencias de las políticas económicas en el periodo neoliberalismo, estudiado entre los años 1982 al 2000 en México, destacamos los siguientes. Privatización de empresas públicas en el sector pesquero, azucarero, energía, telecomunicaciones, banca y minería. De 1.555 compañías estatales que había en 1982, más del 80% fueron privatizadas para 1991. También se privatizaron 18 bancos en 1992 y hubo una crisis económica en 1994-1995. Se puso en marcha el plan de Fobaproa, que rescata a los bancos absorbiendo la deuda. En 1997 entró en vigor la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, cambiando el sistema de pensiones. Privatización del sistema ferroviario con un porcentaje del 84%, se entrega en concesión. Aumento de gasolina, electricidad y el IVA, que pasa del 10 al 15%. La globalización en México hace su aparición moderna con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este tratado elimina las barreras que tienen Estados Unidos, Canadá y México para el mercado comercial, permitiendo tener acuerdos para invertir en cada país. Características de la globalización económica: apertura de los sistemas económicos nacionales, disminución de políticas proteccionistas, aumento del comercio internacional, expansión de mercados financieros, movilidad internacional de mercancías, prioridad en innovación tecnológica, elevadas tasas de desempleo. Desarrollo. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se ejecutaron grandes transformaciones estructurales, como la privatización de empresas que comenzó en 1982. Ejemplo de esto fue la telefonía, telecomunicaciones, aerolíneas que fueron adquiridas por Carlos Slim Helú. La reforma bancaria dejó solo a dos sobrevivientes: el Banco Nacional de México, Banamex, y el Banco de Comercio, Bancomer. De igual manera, el Banco Central de México, Banxico, garantizó su autonomía funcional y administrativa. Al final del mandato de Salinas, más del 90% del parque empresarial del país tenía dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, Pemex. En el sexenio del presidente Salinas de Gortari, en específico en el año 1992, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy conocido como TEMEC, con el cual México entra en la economía globalizada, diversificando la clientela comercial con Estados Unidos, Canadá y por supuesto México. Posteriormente, México es el primer país latinoamericano en ingresar a la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en el año 1993.
Se reforma el sistema electoral en los años 1989 y 1990 y se crea el Instituto Federal Electoral, hoy en día INE. En el ámbito político, el PRI pierde la gobernatura de su primer estado, Baja California Norte, y gana la mayoría de los votos en la Cámara Baja. Con esto se celebran las primeras elecciones con esta nueva institución y resultan ser las más transparentes y democráticas hasta entonces. Durante este periodo hubo una lucha armada con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y conflictos electorales, como el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Entrando en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se produjo una crisis que llevó a la devaluación del peso. ¿Cuál es el impacto que la globalización y el neoliberalismo han tenido en la vida familiar y en tu entorno? La globalización y el neoliberalismo han tenido un impacto profundo tanto a nivel personal como en la sociedad. Derivado de la globalización, se ha tenido la posibilidad de acceder a productos y tecnologías de todo el mundo que mejoran la calidad de vida. Como ejemplo, podemos poner el caso de la pandemia COVID-19, accediendo a las vacunas para protegernos del virus a nivel global. Siendo que a desarrollarlo nosotros como nación nos llevaría mucho más tiempo y posiblemente fuera tarde para muchos. Los acuerdos comerciales para adquirir y distribuir el medicamento para las naciones que tienen la capacidad económica me pareció buena. Desafortunadamente también se vio la desigualdad entre naciones que no tienen la capacidad y logística para adquirir los medicamentos. E incluso ahora que las vacunas se consiguen en farmacia, la adquisición representa una fuerte inversión que no muchas o no todas las personas tenemos. Como resumen, el beneficio fue para las empresas farmacéuticas y las empresas de distribución, donde las instituciones como la OMS dejó entrever las fallas que aún se tienen ante estas situaciones y que hay que mejorar. Conclusión. Como documenta el cierre de la unidad, el neoliberalismo fue la puerta de entrada de México a la globalización. Trajo repercusiones políticas, económicas, sociales, laborales y tecnológicas. También marcó las desigualdades en la población y concentró la riqueza en un sector de este. Incrementó el desempleo y la inflación. Otra consecuencia fue el incremento de la deuda externa y el rescate de los bancos a costa de la población. Como sociedad, debemos seguir trabajando para evitar los impactos negativos de la globalización y aprovechar los positivos. La globalización ha sido benéfica para los países denominados desarrollados, con economías sólidas. Sin embargo, los países en vías de desarrollo se han visto más afectados con este modelo económico. Muchas gracias.